Hace 900 años, un hombre escribió una lista de 112 nombres en latín, cada uno una frase corta, enigmática, que describía en pocas palabras a un papa que aún no había nacido. Escribió esa lista en Roma, la entregó al papa que gobernaba en ese momento, y según la historia que rodea ese documento, el manuscrito desapareció en los archivos secretos del Vaticano durante 450 años, antes de reaparecer misteriosamente en 1595. Durante 900 años esa lista ha fascinado, inquietado y dividido a católicos y no católicos por igual. Durante 900 años teólogos, historiadores, papas y fieles han leído esa lista buscando en ella claves sobre el destino de la institución más antigua de Occidente. Y durante 900 años, la pregunta que esa lista plantea ha permanecido sin una respuesta definitiva que satisfaga completamente a quienes la hacen con honestidad intelectual. La pregunta es esta: ¿es posible que alguien en el siglo XII haya predicho con precisión el nombre, el origen y el destino de cada uno de los 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica desde 1143 hasta el siglo XXI? ¿Es posible que ese alguien haya descrito en una sola frase latina a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a Francisco, con una exactitud que resulta difícil de explicar como simple coincidencia? Y es posible que esa lista, que termina con Francisco como el último papa contemplado, haya dejado fuera al hombre que en mayo de 2025 salió al balcón de San Pedro y se presentó al mundo como León XIV. Analizamos los textos originales de la profecía de Malaquías, publicados en 1595, la historia completa de su interpretación a lo largo de 900 años, las conexiones específicas entre León XIV y los patrones históricos que la profecía describió, y las razones verificadas por las que historiadores y teólogos cuestionan su autenticidad para traerte el análisis más riguroso y más honesto que este tema ha recibido en español. Lo que está en juego aquí no es simplemente una curiosidad histórica sobre un texto medieval de autenticidad discutible. Lo que está en juego es algo que toca el corazón de la manera en que los creyentes católicos entienden la historia de su institución y el momento específico en que esa historia se encuentra ahora mismo. Porque si la profecía de Malaquías es auténtica, entonces León XIV es el papa que vino después del final de la lista, el papa que ninguna profecía contempló, el papa que según esa lista no debería existir, porque la historia ya debería haber terminado. Y si la profecía de Malaquías es una falsificación, como los historiadores más rigurosos argumentan con evidencia sólida, entonces la pregunta que emerge es igualmente perturbadora. ¿Por qué una falsificación del siglo XVI ha sobrevivido 900 años? Ha sido estudiada por papas que hicieron guiños a sus propios lemas, y sigue siendo el primer texto que millones de católicos buscan en Internet cada vez que se elige un nuevo pontífice. Ninguna de las dos respuestas es cómoda, y la incomodidad de ambas es exactamente la razón por la que esta historia merece el análisis que le vamos a dar en los próximos minutos. Ni si alguna vez te has preguntado si hay algo más detrás de la historia de la Iglesia Católica que lo que los libros de texto cuentan, suscríbete a este canal, porque eso es exactamente lo que examinamos aquí, con rigor, con honestidad y con el respeto que la fe y la verdad merecen por igual. Quédate hasta el final de este documental, porque la última revelación no tiene que ver con si la profecía es verdadera o falsa. Tiene que ver con algo que León XIV conoce y que define el peso específico de este pontificado, de una manera que ningún análisis puramente político o institucional puede capturar completamente. Y es algo que cuando lo examinas en el contexto de todo lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia, en este momento, produce una reflexión que va a quedarse contigo mucho tiempo después de que este video termine. Para entender la profecía, hay que entender primero al hombre al que se le atribuye, o más precisamente, hay que entender la distancia entre el hombre real que existió en el siglo XII y la figura legendaria que los siglos construyeron alrededor de su nombre, porque esa distancia, cuando la examinas con cuidado, es en sí misma una de las claves más importantes
para entender por qué la pregunta sobre la autenticidad de la profecía no tiene una respuesta simple. Malaquías de Armagh nació en el año 1094 en Irlanda, en una época en que la iglesia irlandesa era una de las más peculiares y más independientes del mundo cristiano. Irlanda había recibido el cristianismo en el siglo V a través de San Patricio y había desarrollado durante los siglos siguientes una tradición monástica extraordinariamente rica y profundamente original, que en muchos aspectos se apartaba de las normas y estructuras que Roma había establecido para el resto de la cristiandad occidental. Los monasterios irlandeses eran centros de aprendizaje y de cultura que en los siglos oscuros de Europa habían preservado textos clásicos y bíblicos que de otra manera podrían haberse perdido, pero también eran instituciones que habían desarrollado sus propias liturgias, sus propios calendarios religiosos y sus propias estructuras de gobierno eclesiástico, que no siempre coincidían con lo que el papado consideraba correcto y universal. Malaquías fue el hombre que cambió eso. Fue ordenado sacerdote, de luego obispo de Down y Connor, y finalmente, en 1132, se convirtió en arzobispo de Armagh, que era el cargo eclesiástico más alto de toda Irlanda. Y desde esa posición, emprendió una de las reformas más ambiciosas y más difíciles que cualquier líder de la iglesia irlandesa había intentado hasta ese momento. Su objetivo era alinear a la iglesia de Irlanda con las normas y las estructuras de Roma, introducir el rito romano en lugar de las liturgias celtas que llevaban siglos siendo practicadas, establecer la estructura diocesana que el papado consideraba el modelo correcto de organización eclesiástica, y en términos prácticos, romper el poder de las familias aristocráticas que durante generaciones habían controlado los cargos eclesiásticos irlandeses, tratándolos como propiedad hereditaria. No fue una tarea fácil, sí fue una tarea que le ganó enemigos poderosos dentro de su propia iglesia, y que requirió de él una combinación de determinación política, habilidad diplomática y fe personal, que sus contemporáneos describieron con una admiración que en algunos casos rayaba en la reverencia. Su amigo y biógrafo más cercano fue Bernardo de Claraval, uno de los pensadores religiosos más influyentes del siglo XII, el hombre que más que ningún otro definió el espíritu del monacato cisterciense y que conocía a Malaquías con la profundidad de una amistad que duró décadas. Y aquí es donde aparece el primer elemento que los historiadores señalan como significativo cuando examinan la pregunta de la autenticidad de la profecía. Bernardo de Claraval escribió una biografía completa de Malaquías, una biografía detallada, profunda, que cubría su vida, su carácter, sus milagros, sus decisiones y su legado con la minuciosidad que solo puede producir alguien que conoció al sujeto personalmente. En esa biografía, Bernardo habló de las visiones de Malaquías, de sus dones proféticos, de los momentos en que, según los relatos de la época, había tenido acceso a conocimientos que trascendían lo ordinariamente humano. Bernardo creía genuinamente en las capacidades proféticas de su amigo. Lo dijo explícitamente, lo documentó, lo incorporó a la historia de la vida de Malaquías, con la misma naturalidad con que incorporó sus logros como reformador de la iglesia irlandesa. Pero en ningún punto de esa biografía, en ninguna de sus páginas, en ninguna de sus referencias a los dones proféticos de Malaquías, Bernardo menciona una lista de 112 papas. No la menciona. En ningún lugar, en ningún momento. Y Bernardo era el hombre que más sabía sobre Malaquías y que más razones tenía para mencionar ese texto si hubiera existido. Ese silencio, esa ausencia total de cualquier referencia a la profecía de los papas en los escritos del hombre que mejor conocía a Malaquías, es uno de los argumentos más sólidos que los historiadores tienen para sostener que el texto no fue escrito por Malaquías en el siglo XII. Pero es también un argumento que no cierra la pregunta completamente, porque los archivos medievales son fragmentarios, porque muchos textos de esa época se perdieron o no circularon ampliamente, y porque la ausencia de evidencia no es siempre evidencia de ausencia. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta:
que es la que en realidad define todo el debate sobre la autenticidad de este texto. Si Malaquías no escribió la profecía, ¿quién la escribió? ¿Cuándo? ¿Y por qué una falsificación del siglo XVI ha sobrevivido 900 años, capturando la imaginación de generaciones enteras de católicos con una persistencia que ninguna condena institucional ha podido extinguir completamente? Malaquías murió en 1148, en Claraval, en los brazos de su amigo Bernardo, después de haber pasado los últimos años de su vida viajando entre Irlanda y Roma, intentando conseguir del papado los palios que legitimarían la nueva estructura diocesana que había establecido en Irlanda. Murió como había vivido, trabajando para alinear su iglesia con Roma, construyendo puentes entre una tradición antigua y una autoridad central que en esa época estaba en pleno proceso de consolidar su poder sobre toda la cristiandad occidental. Fue canonizado en 1190 y apenas 42 años después de su muerte, convirtiéndose en el primer irlandés nativo en recibir ese reconocimiento formal de la Iglesia. Y durante los 4 siglos y medio que siguieron a su muerte, su nombre estuvo asociado a su trabajo de reforma, a su amistad con Bernardo, a su santidad personal reconocida por la institución que él sirvió hasta el último día de su vida, no a una lista de papas, no a una profecía sobre el fin del mundo, no al texto que en 1595 aparecería impreso en un libro en Venecia y que cambiaría para siempre la manera en que el mundo católico leería la historia de los papas y el futuro de la Iglesia. En 1595, un monje benedictino belga llamado Arnoldo de Wion publicó en Venecia un libro titulado Lignum Vitae, que significa el árbol de la vida. Era una historia de los benedictinos que habían llegado a convertirse en obispos y papas a lo largo de los siglos. Un libro erudito, exhaustivo, del tipo que los monjes estudiosos del siglo XVI producían con una dedicación que la imprenta recién inventada había convertido de pronto en algo que podía llegar a audiencias que los manuscritos nunca podían alcanzar. Y en ese libro, casi como un apéndice, casi como una curiosidad histórica, que el autor mencionaba casi de pasada, Arnoldo de Wion incluyó una lista que según él había encontrado en los archivos, una lista de 112 frases cortas en latín, que supuestamente Malaquías de Armagh había escrito 4 siglos y medio antes, y que describían con una frase cada uno a todos los papas que gobernarían la Iglesia, desde el momento en que Malaquías la escribió hasta el final de los tiempos. El libro resultó un éxito en toda la Europa cristiana, y la lista que contenía se convirtió en una de las piezas de literatura profética más debatidas, más estudiadas y más influyentes que el mundo católico ha producido en su historia. Para entender por qué la lista produjo el impacto que produjo, hay que leer algunos de sus lemas con atención. La lista no da nombres de papas, da frases simbólicas en latín que se supone describen algo esencial sobre cada pontífice. Pueden referirse a su lugar de origen, a su apellido, a su escudo de armas, a las circunstancias de su pontificado, o a alguna característica que define su legado. Y cuando las lees en orden, cuando las pones junto a los papas a los que se supone que corresponden, lo que encuentras en los primeros 101 lemas, los que cubren el período desde Celestino II en 1143 hasta Clemente VIII en 1592, es algo que resulta genuinamente difícil de ignorar, aunque seas el más escéptico de los lectores. La precisión con que esas frases latinas describen a los papas históricos, la manera en que el lugar de origen, el apellido o el escudo de armas de cada pontífice encaja con el lema que se le asigna, produjo en los lectores de 1595 y en los que vinieron después un efecto que la palabra coincidencia no siempre parece suficiente para describir completamente. Veamos algunos ejemplos concretos que ilustran por qué esta lista capturó la imaginación de tanta gente durante tanto tiempo. El lema número 87 de la lista es Crux de Cruce, que significa cruz de la cruz. Corresponde, según la lista, al Papa Pío IX, que gobernó la Iglesia desde 1846 hasta 1878. Pío IX nació en Senigallia,
una ciudad cuyo escudo de armas incluye una cruz. Su apellido de nacimiento era Mastai Ferretti, y el escudo de los Ferretti también incluye una cruz, Cruz de la Cruz, 2 cruces en el origen del hombre que gobernó la Iglesia durante 32 años y que convocó el Concilio Vaticano I. El lema número 102 es Lumen in Caelo, que significa luz en el cielo. Corresponde a León XIII, que gobernó desde 1878 hasta 1903. El escudo de armas de León XIII incluía un cometa, una luz en el cielo, y León XIII fue precisamente el papa que escribió la encíclica Rerum Novarum, el documento que iluminó la doctrina social de la Iglesia en la era industrial, y que León XIV, el papa actual, citó explícitamente cuando explicó por qué eligió ese nombre. El hombre que llevó luz al cielo de la doctrina social inspiró al hombre que hoy lidera la misma institución. Ese hilo no es inventado, es verificado. El lema número 109 es Pastor Angelicus, que significa pastor angélico. Corresponde a Pío XII, que gobernó desde 1939 hasta 1958. Pío XII era conocido por su figura ascética, casi etérea, por su espiritualidad profunda y por un estilo de pontificado que sus contemporáneos describían con palabras que evocaban precisamente eso, algo que trascendía lo ordinariamente humano. Pastor angélico. Y el propio Pío XII, de que conocía la profecía, permitió que esa frase fuera usada repetidamente para referirse a él, lo que convierte su caso en uno de los más curiosos de toda la lista, porque sugiere que había papas que no solo conocían la profecía, sino que en alguna medida se relacionaban con ella de maneras que no eran puramente académicas. El lema número 110 es Pastor et Nauta, que significa pastor y marinero. Corresponde a Juan 23. Juan 23 nació en Bérgamo, una ciudad del interior de Italia sin costa, lo que hace que la referencia al marinero parezca difícil de justificar. Pero fuese el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, que fue en muchos sentidos el intento más ambicioso de la Iglesia moderna de navegar hacia aguas nuevas. Pastor y marinero, quien navega hacia lo desconocido. La interpretación es posible, pero requiere el tipo de flexibilidad hermenéutica que los críticos señalan como la debilidad metodológica más seria de toda la tradición interpretativa de esta profecía. Y entonces llegamos a los 3 últimos lemas de la lista, los 3 que en las últimas décadas convirtieron esta profecía de una curiosidad histórica en algo que millones de católicos discutían en Internet, con una urgencia que los textos medievales rara vez generan en el mundo moderno. El lema número 110 es Si de labore solis, que significa del trabajo del sol o del eclipse del sol. Corresponde a Juan Pablo II. Juan Pablo II nació el día de un eclipse solar parcial. Fue enterrado el día de un eclipse solar, y su pontificado, el más largo del siglo XX, y el que llevó la figura papal a los 4 rincones del mundo, con una energía y una persistencia que ningún otro papa del siglo había demostrado, fue por cualquier medida razonable un pontificado de trabajo solar, de una luz que se extendía con una intensidad extraordinaria antes de extinguirse, del trabajo del sol. Las coincidencias son reales, son verificables, y son el tipo de coincidencias que hacen que incluso los lectores más escépticos se detengan a pensar antes de descartarlas completamente. El lema número 111 es Gloria Olivae, que significa gloria del olivo. Corresponde a Benedicto XVI. El olivo es el símbolo de la rama benedictina de San Benito, la orden de monjes, a la que precisamente pertenece el nombre que Joseph Ratzinger eligió cuando se convirtió en papa, Benedicto, y el nombre de la orden que lleva el olivo como símbolo, Gloria del Olivo. Benedicto XVI fue también el papa de la renuncia histórica, el primero en abdicar en casi 6 siglos, el papa que eligió retirarse antes del final, en lugar de gobernar hasta la muerte, como sus predecesores habían hecho. Y esa renuncia, ese final que no fue el final esperado,
creó las condiciones para que el cónclave de 2013 eligiera a Jorge Mario Bergoglio como Francisco, el último papa de la lista. Si lo que estás escuchando te genera esa mezcla de fascinación e incredulidad que solo producen las preguntas que no tienen respuestas simples, suscríbete a este canal, porque ese es exactamente el territorio que exploramos aquí cada día. El lema número 112, el último de la lista, no es una frase de 2 o 3 palabras como los anteriores, ni es un párrafo completo. Y dice esto: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, que apacentará las ovejas en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Una sola palabra después del párrafo. Fin. Y según la tradición interpretativa más extendida, ese último lema corresponde a Francisco, el papa argentino de nombre adoptado que eligió honrar al santo de Asís, a Pedro de Morrone que eligió el nombre de Celestino, el papa que renunció, Francisco, Pedro el Romano, el último de la lista. Y si Francisco era el último de la lista, entonces León XIV es algo que la profecía no contempló. Es el papa que vino después del fin. Y esa posición, ese lugar específico en la historia de la institución, tiene un peso que vamos a examinar con la atención que merece en los capítulos que siguen. Hay algo que los últimos 3 papas de la lista de Malaquías tienen en común, que va más allá de los lemas que la profecía les asignó. Los 3 gobernaron la Iglesia en un periodo que los historiadores ya están comenzando a describir como el más turbulento y el más transformador del catolicismo desde la Reforma Protestante del siglo XVI. Los 3 enfrentaron desafíos que ningún papa anterior había enfrentado con la misma combinación de escala, velocidad y exposición pública que el mundo moderno produce. Y los 3 dejaron una iglesia que en aspectos fundamentales era diferente a la que habían encontrado, aunque no siempre de las maneras que ellos mismos habrían elegido. Examinarlos a través del prisma de sus lemas no es un ejercicio de fe en la autenticidad de la profecía. Es un ejercicio de reflexión sobre cómo la historia de la Iglesia en las últimas décadas produce sus propias coincidencias y sus propios patrones que cualquier observador honesto debe reconocer independientemente de lo que piense sobre Malaquías. Juan Pablo II llegó al papado en 1978 como el primer papa no italiano en 455 años. Llegó de Polonia, de detrás del telón de acero, de una iglesia que había sobrevivido décadas de opresión comunista, con una vitalidad y una resistencia que el mundo occidental encontraba al mismo tiempo admirable e incomprensible. Tenía 58 años cuando fue elegido. Era joven para los estándares papales, atlético, políglota, y carismático de una manera que ningún papa del siglo XX había sido antes que él. Y su pontificado, que duró 26 años hasta su muerte en 2005, fue uno de los más influyentes de la historia moderna de la institución. Viajó a 129 países. Se reunió con más líderes políticos y religiosos que ningún otro papa en la historia, y vivió para ver el colapso del sistema soviético, que había definido la geopolítica mundial durante casi medio siglo, un colapso en el que su influencia fue reconocida por actores tan diferentes como Mikhail Gorbachev y Zbigniew Brzezinski, del trabajo del sol, un papa que trabajó con una energía solar, que iluminó cada rincón del mundo con su presencia, hasta que el sol de su energía comenzó a apagarse lentamente ante los ojos del mundo, mientras el Parkinson avanzaba y él elegía mostrar su deterioro en público en lugar de ocultarlo. Ese gesto final, esa decisión de morir visiblemente, en lugar de desaparecer detrás de los muros del Vaticano, fue quizás el acto más profundamente humano y más profundamente papal de todo su pontificado. Y nació bajo un eclipse solar, y fue enterrado bajo otro. Benedicto XVI llegó al papado en 2005 como el teólogo más influyente de la Iglesia Católica de su generación. Joseph Ratzinger había sido durante décadas el hombre que más que ningún otro había definido los límites doctrinales del catolicismo postconciliar.
el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Finn el guardián de la ortodoxia que sus admiradores describían como el más brillante defensor de la tradición, y sus críticos como el gran obstáculo a la reforma. Era conservador, en la manera que los verdaderos intelectuales son conservadores, no por falta de pensamiento, sino por exceso de él, y eligió para su pontificado el nombre de Benedicto, el nombre del fundador de la orden monástica que lleva el olivo como símbolo. Gloria del olivo, la gloria de la tradición contemplativa, de la estabilidad monástica, del ora et labora, que San Benito había propuesto como respuesta cristiana a las turbulencias del mundo. Pero el pontificado de Benedicto XVI no fue un pontificado de estabilidad contemplativa. Fue un pontificado sacudido por escándalos de abuso, por filtraciones de documentos vaticanos, por divisiones internas dentro de la curia, por la crisis de los Batilix, que expuso ante el mundo la disfunción y los conflictos de poder que operaban dentro de los muros de la Santa Sede. Y en febrero de 2013, en una decisión que dejó al mundo sin palabras, Benedicto XVI anunció su renuncia, el primer papa en abdicar en 599 años. El hombre que había sido el guardián de la tradición eligió romper con la tradición más fundamental del papado moderno, la de gobernar hasta la muerte, y retirarse porque su cuerpo y su mente ya no podían sostener el peso de lo que el cargo exigía. Gloria del olivo, una gloria que llegó a su plenitud y luego eligió descender en paz. Y entonces llegó Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el jesuita argentino de padres italianos, que en el cónclave de 2013 emergió como la elección que nadie había predicho y que todo el mundo, y mirando hacia atrás, considera inevitable. El primer papa latinoamericano, el primer jesuita en ocupar el solio pontificio, el papa que eligió el nombre de Francisco en honor al santo de Asís, al hombre que en el siglo XIII había predicado la pobreza radical, el amor a los pobres y la reforma de una iglesia que en su época también estaba siendo sacudida por escándalos de corrupción y de poder, y la lista de Malaquías le había asignado el lema final: Pedro el Romano, el último de la lista, el papa que apacentaría las ovejas en muchas tribulaciones. Y las tribulaciones llegaron con una intensidad que ningún pontificado anterior había enfrentado de la misma manera en la era moderna. Los escándalos de abuso sexual que se extendieron por todo el mundo y que obligaron a Francisco a enfrentar en múltiples países la devastación que décadas de silencio institucional habían producido. Los escándalos financieros del Vaticano, que culminaron en el juicio del siglo que hemos examinado en este canal. Las divisiones doctrinales dentro de la propia Iglesia, que en algunos momentos alcanzaron un nivel de visibilidad pública que ningún pontificado del siglo XX había permitido que llegara, y la pandemia mundial de 2020, que encontró a Francisco solo en una plaza de San Pedro, completamente vacía, pronunciando una bendición urbi et orbi ante las cámaras de televisión, en lugar de ante los miles de fieles que normalmente llenaban ese espacio. Pedro el Romano. Las tribulaciones llegaron. Dios, la ciudad de las 7 colinas, no fue destruida literalmente. Roma sigue en pie. La iglesia sigue existiendo. Pero algo dentro de la institución fue sacudido durante el pontificado de Francisco, de una manera que sus defensores y sus críticos, aunque no de acuerdo en casi nada más, reconocen con una unanimidad que resulta significativa. Algo cambió, algo se fracturó, algo que había permanecido estable durante generaciones se volvió visible, cuestionable, sujeto a un escrutinio público que la institución no siempre supo cómo manejar. Y Francisco murió el 21 de abril de 2025, el día después del Domingo de Resurrección, con una iglesia que en muchos aspectos era más honesta sobre sus propias sombras que la que había encontrado en 2013, pero también más dividida y más cuestionada y más necesitada de algo que todavía no tenía un nombre completamente claro. Y entonces el cónclave se reunió y eligió a Robert Francis Prevost, y Prevost salió al balcón de San Pedro y dijo: «Me llamo León XIV», y la lista de Malaquías,
que terminaba con Francisco, no tenía un lema para él, no lo contemplaba, no lo había predicho. León XIV era el papa que vino después del final de la lista, el papa que está en el territorio que la profecía no describió. Y esa posición, ese lugar específico en la historia de la institución, es lo que vamos a examinar ahora con la atención que merece. Si llegaste hasta aquí y sientes que esta historia conecta el pasado con el presente, de una manera que ningún noticiero te había mostrado, compártela con alguien que también necesite verlo, porque este tipo de perspectiva es exactamente lo que este canal existe para ofrecer. El 8 de mayo de 2025, el humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina y el mundo supo que había un nuevo papa. Minutos después, Robert Francis Prevost apareció en el balcón de San Pedro y pronunció las primeras palabras de su pontificado y eligió llamarse León XIV. En ese momento, en ese instante específico en que el nombre resonó sobre la plaza de San Pedro, ante decenas de miles de fieles, algo ocurrió en millones de pantallas en todo el mundo que ningún cónclave anterior había producido de la misma manera. Millones de personas buscaron simultáneamente en Internet las mismas palabras: profecía de Malaquías, lista de los papas, último papa. Y lo que encontraron fue algo que para quienes habían seguido esa profecía durante años resultaba a la vez inevitable y perturbador. La lista había terminado con Francisco. León XIV no estaba en ella. No había un lema número 113. No había una descripción profética del Papa, que vendría después del fin. La lista se había acabado. Y sin embargo la historia continuaba. Para entender completamente lo que significa que León XIV no esté en la lista, hay que entender primero cómo la tradición interpretativa más extendida relacionaba a Francisco con el último lema. Pedro, el romano, no era una descripción del nombre de Francisco. Jorge Mario Bergoglio no se llamaba Pedro, no era romano, era argentino de padres italianos, pero quienes encontraban la conexión argumentaban que Pedro, el romano, era una descripción simbólica, sí, que Pedro era una referencia al primer papa, a la primera piedra sobre la que la iglesia fue construida, sugiriendo que este último papa, en algún sentido, resumía o cerraba el círculo iniciado por Pedro de Galilea, y que romano se refería no a su origen geográfico, sino a su función como obispo de Roma, que es el título fundamental del papado. Francisco era el obispo de Roma, era en ese sentido el romano, y gobernó en tiempos de tribulaciones, que nadie que observara su pontificado con honestidad podía negar que existieron. La conexión era forzada, era el tipo de interpretación que funciona hacia atrás, con mucha más facilidad que hacia adelante, pero era coherente con el estilo interpretativo que la tradición de Malaquías había desarrollado durante siglos, y que sus seguidores encontraban suficientemente convincente como para sostener que Francisco era efectivamente el último de la lista. Y si Francisco era el último de la lista, entonces la muerte de Francisco el 21 de abril de 2025 y la elección de León XIV el 8 de mayo de ese mismo año crearon una situación que ningún intérprete de la profecía había anticipado completamente. Porque la lista había terminado, pero la historia no. La ciudad de las 7 colinas no había sido destruida. Roma seguía en pie. La iglesia seguía funcionando. El juez terrible no había juzgado a nadie de manera visible y verificable. Y un nuevo papa había sido elegido para gobernar una institución que, según la interpretación más literal de la profecía, ya debería haber llegado a su fin. León XIV era el papa que vino después del final. El papa que la profecía no contempló. El papa que, si la lista era auténtica, simplemente no debería existir. Esa posición tiene un peso específico que merece ser examinado con cuidado, porque dice algo interesante sobre este pontificado, independientemente de lo que uno piense sobre la autenticidad de la profecía. Porque León XIV sabe que existe esa tradición, sabe que su nombre no aparece en la lista, sabe que millones de católicos en todo el mundo buscaron esa lista el día en que fue elegido
y encontraron que terminaba antes de llegar a él, y sin embargo eligió un nombre que tiene su propia resonancia dentro de la historia de los papas que aparecen en esa lista. Eligió llamarse León, y León es un nombre que aparece múltiples veces en la lista de Malaquías, con lemas que en su momento fueron asociados a reformadores, a papas que enfrentaron momentos de crisis, con una energía y una determinación que transformaron la institución que lideraban. León XIII, cuyo lema era Luz en el cielo, fue el papa de la Rerum Novarum, del documento que respondió a la crisis social de la Revolución Industrial, con una visión que la Iglesia sigue citando 130 años después. León XIV eligió ese nombre precisamente porque quería conectar su pontificado con esa visión de reforma social ante una nueva revolución industrial, la de la inteligencia artificial, ni que, según él mismo explicó, presenta desafíos para la dignidad humana que requieren la misma claridad moral que León XIII aplicó a los desafíos de su tiempo. Ese hilo, esa decisión consciente de conectar su pontificado con una figura que aparece en la lista de Malaquías como portadora de luz, es significativa independientemente de cómo uno interprete la profecía, porque sugiere que León XIV entiende su pontificado como un pontificado de reforma, de iluminación, de respuesta a una crisis, con herramientas que el mundo necesita y que la institución tiene la responsabilidad de ofrecer. Y eso, cuando lo examinas en el contexto de todo lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia en este momento, de los casos Beshu y Shaleta que hemos documentado en este canal, y de las palabras que pronunció esta Semana Santa en el Coliseo sobre el poder y la rendición de cuentas, produce una imagen de este pontificado que es considerablemente más compleja y considerablemente más rica que la que cualquier análisis superficial puede capturar. Si esta reflexión sobre la historia de los papas y la profecía que los predijo te está dando una perspectiva sobre el momento que estamos viviendo que no tenías antes, suscríbete a este canal porque seguimos construyendo esta perspectiva con un nuevo documental cada día. El papa que no estaba en la lista es también el papa que heredó todos los problemas que la lista describió. Las tribulaciones que el último lema mencionó no terminaron con Francisco, continuaron, y los escándalos financieros del Vaticano, que están siendo juzgados y rejuzgados en los tribunales de la Santa Sede, las comunidades que descubrieron traiciones dentro de sus propias iglesias, los fieles que buscan en su institución la coherencia entre lo que proclama y lo que demuestra cuando nadie la está observando. León XIV heredó todo eso, y lo heredó sin tener un lema profético que lo describa, sin una frase latina que defina en pocas palabras lo que se supone que su pontificado debe ser, lo cual en cierta manera lo libera, y en cierta manera lo carga con algo más pesado que cualquier lema podría ser. Lo carga con la responsabilidad de definir él mismo qué significa este pontificado, con sus palabras, con sus gestos, con sus decisiones, ni con la distancia o la coherencia entre lo que dice y lo que hace en los momentos en que la presión institucional empuja en la dirección contraria. Ese es el papa que no estaba en la lista. Y eso es exactamente lo que hace que este pontificado sea el más importante y el más observado de la historia reciente de la Iglesia. Hay una obligación que este canal tiene con su audiencia, que no puede ser ignorada cuando se examina un tema como la profecía de Malaquías. Es la obligación de decir claramente lo que la evidencia histórica más sólida sugiere sobre la autenticidad de este texto, incluso cuando esa evidencia resulta menos fascinante que la alternativa de presentar la profecía como una predicción genuina que se ha cumplido punto por punto durante 900 años. Porque este canal existe para informar con la verdad, no para entretener con lo que la audiencia querría que fuera verdad. Y la verdad sobre la profecía de Malaquías, cuando la examinas con el rigor que merece, es considerablemente más compleja y considerablemente más honesta que la versión que circula en la mayoría de los canales que abordan este tema. El primer argumento que los historiadores señalan, y el más difícil de contestar para quienes defienden la autenticidad de la profecía, es el del silencio. Ya lo mencionamos en el capítulo sobre Malaquías. Bernardo de Claraval,
el amigo más cercano de Malaquías, el hombre que lo conocía mejor que nadie y que escribió su biografía más completa, no menciona en ningún punto de esa biografía una lista de papas. Tampoco la menciona ningún otro escritor medieval de los siglos XII, XIII, XIV o XV, ni en 450 años de historia de la Iglesia, en un periodo en que los textos proféticos circulaban con entusiasmo y los que tenían relevancia para la institución eran copiados, comentados y debatidos. Nadie mencionó una lista de papas atribuida a Malaquías. Nadie, ni una sola vez. Y entonces en 1595, de repente, Arnoldo de Wyon la incluyó en su libro diciendo que la había encontrado en los archivos. Esa ausencia de 4 siglos y medio de cualquier referencia al texto es, en términos de metodología histórica, un problema que no tiene una explicación satisfactoria dentro de la hipótesis de que el texto es auténtico. El segundo argumento es igualmente poderoso y está basado no en lo que falta sino en lo que existe. Los historiadores que han analizado la lista con rigor han señalado un patrón que resulta estadísticamente muy difícil de explicar como coincidencia. Hasta el Papa número 101, es decir, hasta los papas que gobernaron antes de 1590, el 95% de los lemas encajan con precisión sorprendente con el papa correspondiente. El lugar de origen, el apellido, el escudo de armas, la característica más definitoria del pontificado. La precisión es real, no está inventada. Pero a partir del Papa número 102, es decir, a partir de los papas que fueron elegidos después de 1590, la precisión cae dramáticamente. Los lemas se vuelven más vagos, más genéricos, ni más susceptibles de múltiples interpretaciones, que permiten encontrar una conexión con casi cualquier papa, si uno está dispuesto a ser suficientemente flexible en la interpretación. Y 1590 no es una fecha arbitraria. Es exactamente el año en que el monje Arnoldo de Wyon encontró supuestamente el manuscrito y que publicó 5 años después. Ese patrón, esa ruptura estadística precisa en el año en que el texto apareció, es lo que lleva a los historiadores más rigurosos a concluir que la profecía fue fabricada en el siglo XVI, probablemente para influir en el cónclave de 1590, que fue uno de los más polémicos y más disputados de la historia de la Iglesia. Y el mecanismo habría sido el siguiente. Alguien con suficiente conocimiento histórico escribió retrospectivamente lemas que describían con precisión a los papas que ya habían existido, creando la apariencia de predicción perfecta para el periodo pasado. Y luego añadió lemas vagos para los papas futuros, lemas suficientemente ambiguos como para poder ser aplicados a casi cualquier persona que eventualmente ocupara el solio pontificio. Es exactamente el patrón que cualquier falsificador inteligente produciría. Precisión máxima en el pasado para establecer credibilidad, vaguedad suficiente en el futuro para que la profecía nunca pueda ser definitivamente refutada. Y funcionó. Funcionó durante 400 años, con una eficacia que ningún texto profético medieval había conseguido antes, ni ha conseguido después. Pero aquí es donde la historia de la profecía de Malaquías se vuelve más interesante que la simple dicotomía entre autenticidad y falsificación. Porque incluso si aceptamos la hipótesis de la falsificación, que es la que la evidencia histórica más sólida apoya, quedan preguntas sin responder, que no desaparecen simplemente porque hayamos identificado el probable origen del texto. La primera pregunta es por qué una falsificación del siglo XVI ha sobrevivido 400 años, capturando la imaginación de católicos en todo el mundo, con una persistencia que ninguna condena institucional ha podido extinguir. La segunda pregunta es por qué varios papas que conocían la profecía hicieron guiños a sus propios lemas, como Pío XII, que permitió que lo llamaran pastor angélico, comportándose de una manera que sugería que encontraban algo en el texto que merecía ser reconocido aunque fuera implícitamente. Y la tercera pregunta, la más importante de todas, es qué dice sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza de la fe, el hecho de que una lista de frases latinas
sea capaz de producir en millones de personas, durante 4 siglos, el tipo de reflexión sobre el destino de la institución más antigua de Occidente, que ningún documento oficial del Vaticano ha podido producir con la misma intensidad. Esas preguntas no tienen respuestas simples, y su complejidad es precisamente lo que hace que la profecía de Malaquías siga siendo relevante, incluso para quienes la consideran una falsificación. Porque una falsificación que durante 400 años ha llevado a millones de personas a reflexionar sobre el destino de la Iglesia, sobre el significado de los pontificados, sobre la continuidad de la institución a través del tiempo, esa falsificación ha producido algo real, aunque su origen no lo sea. Ha producido una conversación que de otra manera no habría ocurrido. Ha creado un marco de reflexión que ha permitido a generaciones de católicos ver la historia de su institución desde una perspectiva que los documentos oficiales no siempre ofrecen. Y en ese sentido, independientemente de si Malaquías la escribió o si alguien en el siglo XVI la fabricó con propósitos políticos, la profecía tiene un valor que trasciende la pregunta de su autenticidad, ni tiene el valor de todo texto que obliga a las personas a hacerse preguntas sobre cosas que importan. Si crees que la honestidad intelectual sobre los textos que nos fascinan es más valiosa que la comodidad de creer en ellos sin examinarlos, este canal es para ti, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí, y lo que distingue a revelaciones sagradas de los canales, que simplemente te dicen lo que quieres escuchar. Y eso nos lleva a la conexión que ningún análisis de la profecía de Malaquías ha examinado con suficiente profundidad. La conexión entre lo que esta lista, auténtica o fabricada, dice sobre los tiempos del último Papa y lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia en este momento específico de su historia. No estamos diciendo que la profecía sea verdadera. Estamos diciendo que las tribulaciones que describe, y las que rodean al último Papa de la lista y que continúan en el pontificado del que vino después, son reales, son verificadas, están documentadas en los expedientes judiciales y en los comunicados oficiales y en los chats filtrados que hemos examinado en este canal. Y esa realidad, esas tribulaciones concretas y específicas que León XIV heredó, es lo que vamos a examinar a continuación, en el contexto de lo que este texto, cualquiera que sea su origen, ha estado describiendo durante 400 años. Hay un momento en este análisis en que la pregunta de si la profecía de Malaquías es auténtica o fabricada deja de ser la pregunta más interesante. Ese momento llega cuando dejas de mirar el texto como una predicción que necesita ser verificada o refutada y empiezas a mirarlo como un espejo que durante 400 años ha reflejado algo sobre la naturaleza de la institución que describe, algo sobre los patrones que se repiten dentro de ella, algo sobre la distancia persistente entre lo que proclama ser y lo que demuestra ser, cuando las presiones del poder y del tiempo hacen su trabajo. Y cuando usas la profecía como ese espejo, cuando pones lo que el último lema dice junto a lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia Católica, en este momento específico de su historia, lo que ves no es una predicción cumplida, ni una falsificación expuesta. Lo que ves es algo considerablemente más incómodo y considerablemente más relevante que cualquiera de las dos opciones. El último lema de la lista dice que el Papa final apacentará las ovejas en muchas tribulaciones. Independientemente de si ese lema se aplica a Francisco o a León XIV o al periodo que ambos comparten como el cierre de una era, las tribulaciones son reales, no son metafóricas, no son interpretaciones forzadas de eventos ambiguos, son hechos documentados con nombres y fechas y expedientes judiciales que hemos examinado en detalle en los documentales anteriores de este canal. Una comunidad de refugiados iraquíes en San Diego descubrió que el obispo, al que habían confiado sus donaciones y su fe, los había traicionado durante años, mientras el Vaticano guardaba silencio. El mayor juicio criminal de la historia vaticana fue declarado nulo, porque el proceso fue viciado desde su raíz con decretos secretos y documentos incompletos. Y las meditaciones del Vía Crucis de esta Semana Santa describieron explícitamente gobernantes que creen tener autoridad sin límites,
regímenes autoritarios que humillan a los prisioneros y víctimas, cuya dignidad es pisoteada por las mismas instituciones que deberían protegerla. Esas son las tribulaciones. No están en una profecía medieval, están en los periódicos de este mes. Y aquí es donde la conexión entre el texto de Malaquías y la realidad actual produce algo que ninguno de los dos por separado podría producir. Porque el lema final no solo habla de tribulaciones, habla de un pastor que apacienta las ovejas en medio de esas tribulaciones, un pastor que no huye de las tribulaciones, que no las niega, que no construye muros institucionales para que no sean visibles desde afuera, un pastor que está dentro de ellas, que las reconoce, no que camina a través de ellas con las ovejas que le fueron confiadas. Y esa imagen, esa descripción de un liderazgo que consiste en acompañar en las tribulaciones, en lugar de administrarlas desde una distancia segura, es exactamente el tipo de liderazgo que León XIV señaló como su modelo cuando eligió el nombre que eligió, y cuando esta Semana Santa cargó físicamente una cruz durante 2 horas en el Coliseo romano, y dijo que Cristo sigue sufriendo, no que Cristo sufrió, que sigue sufriendo, presente, continuó, en las víctimas que no fueron escuchadas, en las comunidades que fueron traicionadas, en los acusados que fueron juzgados sin conocer todas las pruebas. Cristo sigue sufriendo en todos ellos, y el pastor que lo reconoce, el pastor que dice eso en voz alta ante 30,000 personas, está haciendo algo que el lema final de Malaquías describe con una precisión que resulta difícil de ignorar, aunque uno no crea que la profecía sea auténtica. Pero hay otra dimensión de la conexión entre la profecía y los escándalos actuales que merece ser examinada con cuidado, y es la dimensión que tiene que ver no con las tribulaciones en sí mismas, sino con su origen, porque las tribulaciones que rodean el pontificado de Francisco y que León XIV heredó, no llegaron de afuera, no fueron producidas por enemigos de la Iglesia que atacaron desde el exterior, fueron producidas por personas que estaban adentro, por obispos que traicionaron a sus comunidades, por fiscales que viciaron procesos judiciales, por papas que firmaron decretos secretos para asegurar resultados que consideraban necesarios. Las tribulaciones vinieron de adentro, y eso, cuando lo examinas a través del prisma del último lema de Malaquías, produce una reflexión que el texto no explicita, pero que su tradición interpretativa ha tocado repetidamente, sin llegar nunca a desarrollarla completamente. La reflexión de que las mayores tribulaciones de la Iglesia siempre han sido las que ella misma se produce, las que emergen de la distancia entre lo que proclama y lo que practica, las que nacen del silencio cuando debería haber transparencia, de la opacidad cuando debería haber rendición de cuentas, de la protección de la imagen cuando debería haber protección de las personas. León XIV lo sabe, lo demostró esta Semana Santa, cuando eligió las palabras que eligió para el Vía Crucis. Lo demostró cuando dijo que toda autoridad responderá ante Dios por el modo en que ejerce el poder que ha recibido. Esas palabras no son la respuesta a las tribulaciones que heredó. Son el reconocimiento de que las tribulaciones existen y de que su origen está en el ejercicio del poder sin la rendición de cuentas que ese poder exige. Son el primer paso de lo que podría ser un pontificado que apacienta las ovejas en las tribulaciones en lugar de negarlas, pero son solo el primer paso, y la distancia entre el primer paso y el destino que ese paso señala es enorme, y está llena de decisiones concretas que todavía no se han tomado, y está definida por fechas específicas, como el 30 de abril y el 22 de junio, que van a decir algo decisivo sobre si las palabras de este Papa tienen la sustancia que los hechos exigen. La profecía de Malaquías dice que después de que el último pastor apacienta las ovejas en las tribulaciones, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Roma no ha sido destruida. El juicio final no ha llegado. Pero hay una interpretación de esas palabras que no requiere la destrucción literal de la ciudad, ni el fin del mundo, para tener sentido. Hay una interpretación que lee la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, no como un evento geopolítico,
sino como la destrucción de algo que la ciudad representa, como el colapso de una manera de ejercer el poder que se creyó eterno e indestructible, como el final de una era en que las instituciones podían gestionar sus propias sombras en silencio, sin que el mundo se enterara. Sí, como el momento en que la transparencia que la tecnología y la comunicación global hacen inevitable penetra finalmente dentro de los muros que durante siglos protegieron la opacidad institucional del escrutinio externo. Esa destrucción ya está ocurriendo. Los chats de WhatsApp del fiscal Vaticano fueron publicados en un periódico italiano. Los documentos judiciales del caso Vecchio están disponibles en Internet. Las comunidades que fueron traicionadas tienen voz propia y herramientas para hacerse escuchar que ninguna era anterior les había dado. La ciudad de las 7 colinas no está siendo destruida por un ejército, está siendo expuesta por la verdad. Y esa exposición, esa luz que penetra en los espacios donde la oscuridad operó durante demasiado tiempo, es quizás la tribulación más profunda y más necesaria que la Iglesia Católica ha enfrentado en su historia moderna. Si sientes que esta reflexión sobre la profecía y los escándalos actuales te está dando una perspectiva sobre el momento histórico que estamos viviendo, que ningún otro canal te había dado, quédate, porque lo que viene a continuación conecta todo esto con el peso específico que León XIV carga, y con la pregunta que define este pontificado. Hay un peso específico que León XIV carga que ninguno de sus predecesores inmediatos cargó de la misma manera. No es el peso de los escándalos que heredó, aunque ese peso es real y está documentado. No es el peso de las expectativas que su elección generó, aunque esas expectativas son enormes y están bien fundadas. Es el peso de ser el papa que vino después del final de la lista, el papa que, según la tradición interpretativa más extendida de la profecía de Malaquías, existe en territorio no contemplado, en tiempo extra, en el periodo que el texto medieval no describió porque no lo anticipó, o porque quien lo escribió consideró que después del último lema, la historia ya habría terminado. Ese peso no es teológico en el sentido estricto, no es doctrinal, no está reconocido por ningún documento oficial de la Iglesia, pero es real, en el sentido en que son reales todas las cargas que los seres humanos colocan sobre sus líderes cuando la historia llega a momentos que parecen decisivos y que exigen una respuesta que está a la altura de su importancia. Nació en Chicago en 1955, en el seno de una familia profundamente católica de raíces francesas e italianas, y en una ciudad que en esa época era uno de los centros más vibrantes y más conflictivos del catolicismo estadounidense. Creció en un ambiente en que la fe no era un ejercicio privado, sino una identidad colectiva, una manera de entender la comunidad, la responsabilidad y el servicio que estaba tan integrada en la vida cotidiana como el trabajo y la familia. Se hizo agustino, eligiendo la orden de San Agustín de Hipona, el pensador que más profundamente había reflexionado sobre la relación entre la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios, entre las instituciones humanas con sus fallos inevitables y el ideal divino que esas instituciones intentan encarnar sin nunca lograrlo completamente. Y entonces fue a Perú. Pasó años en Trujillo, en Chulucanas, en Chiclayo, y en comunidades donde la pobreza no era una estadística, sino un paisaje cotidiano, donde la iglesia no era una institución distante que pronunciaba palabras desde un balcón, sino una presencia concreta que acompañaba, que curaba, que educaba, que estaba físicamente presente en los lugares donde el Estado no llegaba y donde las estructuras económicas habían dejado a las personas sin los recursos básicos que la dignidad humana exige. Ese periodo, esos años en el Perú misionero, son los que sus colaboradores más cercanos señalan como la experiencia formativa más profunda de su carácter como líder. No porque Perú lo haya convertido en un santo, que esa no es la categoría correcta para evaluar a un papa, sino porque Perú le enseñó algo que los seminarios no enseñan, y que las cancillerías no enseñan, y que los sínodos no enseñan. Fi le enseñó que la distancia entre el discurso institucional sobre la dignidad humana y la realidad de las personas,
cuya dignidad es vulnerada cada día. Es una distancia que solo se puede medir cuando uno la ha vivido desde adentro y no desde la comodidad de un escritorio en Roma. Ese hombre específico con esa historia específica, es el que llegó al solio pontificio en mayo de 2025 y encontró sobre su escritorio los expedientes del caso Becciu, los informes sobre el caso Scialetta, las órdenes del Tribunal de Apelación que el fiscal consideraba impugnar, las divisiones dentro del colegio cardenalicio que el consistorio de enero había apenas comenzado a procesar. Encontró todo eso y encontró también algo más que los documentos no capturan completamente. Sí, encontró una institución que llevaba décadas prometiendo cambios que no llegaban con la velocidad y la profundidad que las situaciones exigían. Una institución cuyos mecanismos de supervivencia eran tan poderosos y tan arraigados que incluso los papas que genuinamente querían transformarla descubrían que el cambio era considerablemente más difícil de producir desde adentro de lo que parecía desde afuera, y encontró millones de fieles en todo el mundo que amaban esa institución con una lealtad que resistía incluso las revelaciones más devastadoras sobre sus fallos, pero que esa lealtad tenía sus propios límites y que esos límites estaban siendo puestos a prueba de maneras que ningún pontificado anterior había tenido que manejar con la misma combinación de escala e inmediatez que el mundo conectado del siglo XXI produce. Y el peso de ser el Papa que no estaba en la lista es también el peso de ser el Papa que tiene que demostrar que la historia no terminó con Francisco, porque la institución todavía tiene algo que ofrecer que justifica su continuación. No en el sentido teológico, que la continuación de la Iglesia no depende de lo que ningún Papa haga o deje de hacer, sino en el sentido humano y pastoral más inmediato, el sentido en que las personas que se preguntan si la Iglesia merece su lealtad y su confianza, y sus donaciones y su tiempo, necesitan ver señales concretas de que la institución que les está pidiendo todo eso es capaz de ser coherente entre lo que dice y lo que hace. León XIV lo sabe, lo demostró cuando eligió su nombre, lo demostró cuando cargó la cruz esta Semana Santa, y lo demostró cuando pronunció palabras sobre el poder y la rendición de cuentas que ningún comunicado oficial de su propio aparato institucional habría producido con esa claridad. Pero demostrarlo con gestos y con palabras, por poderosos que sean, es solo el comienzo de lo que su posición específica en la historia de la institución exige. Porque el Papa que no estaba en la lista tiene que escribir su propio lema, no en latín, no en un texto que aparecerá en un libro 400 años después, en las decisiones que tome en las semanas y los meses que vienen, en lo que ocurra el 30 de abril, cuando el fiscal vaticano enfrente el plazo para entregar los documentos que el tribunal exigió, en lo que ocurra el 22 de junio, cuando comience el nuevo juicio del caso Becciu, y en cada momento en que la presión institucional empuje en la dirección contraria a la transparencia y la rendición de cuentas que sus propias palabras exigen, y en que León XIV tenga que decidir si sus palabras son el fundamento real de su pontificado, o simplemente el lenguaje elevado que todos los papas usan cuando hablan desde el Coliseo, o desde el balcón de San Pedro, ante 30,000 personas que quieren creer que las cosas van a ser diferentes esta vez. Si crees que estar informado sobre este momento histórico de la Iglesia es una responsabilidad que la fe misma exige, comparte este documental con alguien que también necesite esta perspectiva. Porque la verdad que se comparte es la verdad que tiene más posibilidades de producir el cambio que todos estamos esperando. Hace 900 años, alguien escribió una lista, auténtica o fabricada. Esa lista ha sobrevivido 4 siglos de debates, de condenas parciales, de guiños papales y de millones de búsquedas en Internet cada vez que un nuevo pontífice sale al balcón de San Pedro. Ha sobrevivido porque toca algo que ningún documento oficial de la Iglesia toca con la misma intensidad. Toca la pregunta sobre el destino de la institución más antigua de Occidente, con la franqueza que solo los textos que operan fuera de los canales oficiales pueden permitirse. Y esa franqueza, esa disposición a plantear la pregunta del final,
es en sí misma un regalo que el texto hace a quienes lo leen con honestidad, independientemente de si creen en su autenticidad o no. La lista terminó con Francisco. León XIV es el papa que no estaba contemplado, el papa que llegó después del fin, y esa posición tiene un peso que va más allá de la curiosidad profética y que toca el corazón de lo que significa liderar una institución que lleva 2000 años sobreviviendo a sus propias sombras, en los momentos en que alguien dentro de ella encuentra el valor de enfrentarlas directamente. El 30 de abril, el fiscal vaticano enfrenta el plazo para entregar los documentos que el tribunal exigió. El 22 de junio, comienza el nuevo juicio del caso Beshyu. Y en algún momento entre hoy y el final de este año, León XIV va a tener que demostrar con hechos concretos si el papa que no estaba en la lista es el papa que escribió un nuevo capítulo en la historia de la institución, o el papa que encontró sobre su escritorio la oportunidad más clara de su generación de producir un cambio real, y la dejó pasar por las mismas razones institucionales que hicieron que sus predecesores dejaran pasar las suyas. La lista de Malaquías no lo predijo, pero la historia lo está escribiendo, y nosotros estamos aquí para seguirla con el rigor, la honestidad y el respeto por la verdad que esta audiencia merece y que este canal se comprometió a ofrecer desde el primer video. Si llegaste hasta el final de este documental, es porque eres exactamente el tipo de persona que este canal necesita, y a alguien que busca la verdad con honestidad, que no acepta respuestas fáciles, que entiende que la fe y el rigor intelectual no son enemigos, sino aliados, cuando ambos se toman en serio. Comparte este documental con alguien que también merezca tener esta conversación. Hay algo que este canal todavía no ha examinado completamente, algo que conecta la profecía de Malaquías, los escándalos del caso Beshyu y el caso Shaleta, las palabras de esta Semana Santa y el peso específico del pontificado de León XIV, con una dimensión de la historia de la Iglesia que ninguno de los documentales anteriores ha desarrollado en profundidad, sin una dimensión que tiene que ver con lo que ocurre cuando una institución de 2000 años llega a un punto de quiebre y tiene que elegir entre transformarse genuinamente o repetir los patrones que la trajeron hasta ese punto. Esa dimensión tiene nombre, tiene historia y tiene ejemplos concretos de momentos en que la Iglesia Católica encontró dentro de sí misma los recursos para transformarse, cuando todo parecía indicar que era demasiado tarde. Esos ejemplos están documentados, están verificados y están en el siguiente video esperándote ahora mismo.